Bienvenidos amigos y amigas de Contraste a un episodio, a una ocasión, a otra circunstancia en la que vamos a compartir con un nuevo integrante de Contraste, David Sepúlveda. Ya no tan nuevo. Ya no tan nuevo, ¿no? Ya salió en un video, ya lo vieron. Y para esta ocasión, que vamos a tratar un tema bastante interesante, vamos a contar con Kioheidis Álvarez y con Frenzy Castro. Que si me permiten leer las credenciales de estas dos jóvenes, porque me parecieron bastante interesantes, lo voy a hacer. Kioheidis es higüeyana. Enteré hoy del ¿cómo se llama eso? De la terminología. De regionalismo. No, que eso tiene un nombre. Del gentilicio. Mira, tú eres el maestro. Y de Frenzy, que es romanense. No de Roma, la romana. Pero Kioheidis es estudiante de término de la carrera de doctor en medicina por la UAS, técnico en cirugía menor y en atenciones de primeros auxilios. Encargada de la Secretaría de Organización del Equipo de Juventud del Movimiento Político Ganaremos. Y Frenzy, oriunda de La Romana, estudiante de último año en la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Este, la UCE, ¿no? De la cual fue presidenta del Comité Estudiantil de Medicina entre el 2021 y 2023. Así. Esos son logros que hay que decirlo. Claro que sí. Por ejemplo, usted y yo, que no significamos nada, ¿entiendes? Pero estamos poco a poco. Oye, usted no dice que va a ser presidente del comité. No, nada de eso. Vamos a seguir en la entrevista. Entonces, tenemos un tema bastante interesante que es el sistema de salud pública y sus carencias. De modo tal que yo me atrevo a preguntar de forma general, ¿qué está pasando en las maternidades? ¿Qué está pasando? Yo he visto en las noticias, entiendo que todo, cosas preocupantes de cara a muertes. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. No creo que quepa algo más ahí, ¿no? No sé quién se anima a preguntar, a responder. Bueno, en primera instancia, agradecerles por el espacio. ¿Cómo no? Y decir y mencionar y destacar que yo entiendo que lo que está pasando es la evidencia de la falta de gestión que hay en salud pública. Y suena duro, pero es la realidad. Nuestros médicos están muy capacitados en materia de respuesta médica y clínica y quirúrgica, sí, pero en cuanto a gestión nos estamos quedando están disparateando. Totalmente de acuerdo. Y no es solamente por el hecho de que no haya gestión, sí, sino que quienes están ahí de alguna manera se han olvidado de que es una respuesta, que la respuesta que deben de dar debe de ser holística y que tú no solo debes de dar respuesta al personal médico como gestor, sino que también debes de dar respuesta a todas las necesidades que implica dirigir salud pública, SNS, colegio médico, que todos son ejemplos de cómo responder a la salud a nivel general y de modo institucional. ¿Qué pasa entonces? Desde mi perspectiva, claro, entiendo que los salubristas o aquellos que están especializados en salud pública deben de tomar las riendas de los espacios de gestión. Okay. Porque quienes están ahí quizás pueda que tengan la preparación, pues, pero la implementación como tal no la están teniendo. Entonces, debemos de hacer un llamado a que quienes están ahí tengan la preparación como salubristas, como epidemiólogos, como gestores en administración médica. Y yo entiendo que lo que falta es gestión. Totalmente. Mira, hay algo muy importante y es que yo me he fijado que en la mayoría de los pensums de la carrera de medicina no se incluye el aspecto de gestión. Eso por un lado. Y por otro, que es muy fácil para los encargados de gestionar este tipo de cosas estar combatiendo este calor que está haciendo ahora desde sus oficinas, pero no estar presentes en, por ejemplo, los hospitales en donde pasan las cosas hasta el momento en el que pasan. Sí. No cumplen con su función antes de y en el momento en donde ocurren las cosas, pues ahí es donde aparecen. Por ejemplo, es el caso muy preocupante, no tanto de las maternidades, sino algo que se presentó en el Hospital Salvador Pegotier, por ejemplo, en donde, señores, en ese hospital falta de todo. Sí. Yo lo digo porque roté por ahí como médico interno y es terrible. Desorden. Entonces, ¿qué pasa? Hasta en el momento en donde no se hizo una protesta, no apareció nadie. ¿Una protesta de la gente? No, una protesta del personal que trabaja ahí. ¿Cómo? Sí, claro. Los médicos hicieron un paro
no trabajaron por lo que estaba pasando ahí. Pero esto es más preocupante. Claro que sí, o sea, va más allá de las maternidades, por eso yo dije, es un tema tan amplio, yo creo que este episodio no nos da, porque son muchas aristas. Es un asunto de que tú vas caminando por los pasillos del hospital y te cae agua de las tuberías, en una cirugía te puede caer agua de una tubería y eso es inhumano. Porque tú me estás diciendo que en un ambiente que debe ser totalmente estéril, tú estás expuesto a de todo. Sí, claro. No obstante a eso, hay situaciones que, por ejemplo, uno puede pensar en, ok, sí, se ve feo el hospital, pero va mucho más allá. Porque, por ejemplo, hay protocolos que hay que cumplir para darle atención a un paciente. Para darle atención a un paciente, lo primero que debe ocurrir es una medida de bioseguridad en cuanto a quien está prestando el servicio, que somos nosotros, por ejemplo, el personal de salud, tanto enfermeras, médicos, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que la carencia de recursos, que hablando de carencias en general, la carencia de recursos no afecta solamente a los pacientes que acuden a recibir un servicio, sino que además nos afecta a nosotros como personal de salud. Claro. Porque, por ejemplo, si yo no tengo un guante para yo extraer una muestra sanguínea de un paciente... No, eso es peligroso. Eso es peligroso. Para te expone. Claro, totalmente. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me pasó como médico interno, que todavía no me he graduado, o sea, trabajándole gratis al gobierno. Sí, dicho sea de paso. Sí, dicho sea de paso. Me sucedió que en una ocasión... allá, rotando precisamente por ese hospital, no teníamos lancetas para tomarle la muestra sanguínea y hacer una prueba de cómo están los niveles de sangre en esos pacientes. ¿Qué pasa? Uno tiene que hacer eso todos los días, varias veces al día. Es rutinario. En ese momento, exactamente, es una rutina. En ese momento no había lancetas. La pullita esa que uno le sale corriendo, no había de eso. Y nosotros tuvimos que hacerlo. Y es muy frecuente, tú vas al Gotier y tú preguntas y te van a decir, no, hazlo con una aguja, con una jeringa. Hazlo con una jeringa. Señores, o sea, el hoyito de eso, para hablarlo en términos llanos, es mucho más amplio. La exposición a la sangre es mayor. ¿Qué pasa? Que aunque tú te pongas un guante, tú tienes mucho riesgo. Yo me pullé. ¿Qué pasa? Que en el hospital no habían pruebas de enfermedades infecciosas tipo VIH y demás. Esas pruebas virales no estaban disponibles. ¿Qué pasa? Ese paciente con el que yo me pullé tenía varios días en el hospital, pero no tenía una prueba de esas. Qué preocupante. Claro. Muy preocupante. Muy preocupante. Entonces, ¿qué pasa? Yo tuve que hacerme las pruebas, obviamente, por mi seguridad. Costeándola yo. Sí, claro. Empezando por ahí, pero había que hacérsela al paciente, costeándola al paciente porque en el hospital no había. No hay espacio. Claro. Y ese paciente, yo estoy segurísima que no tenía los recursos para hacérselo. Aparte de que los resultados, por la falta de recursos, llegaron 3 días después. Entonces, ¿cómo yo hago? Yo tuve que exponerme a una profilaxis en contra del VIH. ¿Por qué? Porque no se sabía si lo tenía, si no lo tenía, y el paciente tenía tiempo ahí. Entonces estamos hablando de que las carencias, la escasez en el sistema de salud no afecta simplemente a los pacientes, y es verdad, eso es preocupante porque los afecta, pero también expone a quienes están en la primera línea de combate, que son los del sistema de salud. Pero ustedes han expuesto de una forma bastante crítica, escueta, pero también clara, la situación por la que están pasando los hospitales públicos. Pero yo quisiera saber quiénes son los responsables, es decir, cuál es la institución per se, que Ojeidis ahorita mencionaba al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, al Colegio Médico. ¿Quién es qué función? Exacto. ¿Quién es que debe proporcionar, debe velar porque cada hospital esté adecuada y tenga las herramientas necesarias para poder cubrir ese tipo de necesidades? Porque eso está intrínsecamente vinculado con el derecho a la salud de calidad que tenemos. Totalmente de acuerdo. Mira, en cuanto a esa parte, me gustaría destacar que es una responsabilidad de todos. De todos, porque el médico que ve, por ejemplo, en el caso que Frenzy expone, de que se vio sin lanceta, de que tuvo que salir a batallar con lo que tenía, que yo digo que los médicos de aquí somos superhéroes, porque literalmente tenemos que salir a flote con lo que tenemos. Cuando una persona del personal de salud se ve en esa situación y no reclama por esa situación en la que se ve envuelto, ya ahí tú eres responsable. Porque tú no estás buscando que los mecanismos que están ahí para dar respuesta a esa necesidad funcionen. Entonces también como que no es solamente el Ministerio el que calla es igual de culpable que el que lo hace. Totalmente. Entonces ahí yo digo que es una responsabilidad de todos. Y también responsabilidad de todos y cada uno de los dominicanos. Porque en el momento en el que tú no conoces los derechos que tú tienes para adquirir, que la administración debe de suplirte,
Por ejemplo, esos estudios debe de tenerlo a la entrada del hospital y a la salida, para garantizar que ese paciente no pone en riesgo ni al personal de salud ni a los que están afuera. ¿Me doy a entender? Claro. Entonces, en el momento en que él no conoce que tiene esos derechos, sencillamente va tranquilo, paga su prueba y resuelve por sí mismo. Sí, claro. Pero en el momento en que tú sabes que eso debe de garantizártelo el hospital, que quienes están gerenciando en ese hospital deben de dar respuesta inmediata a ese tipo de situaciones, quienes son los infectólogos de ese hospital, los epidemiólogos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué nosotros tenemos esa necesidad tan imperante de que quienes están ahí no están haciendo su trabajo, o sea, no están dando una respuesta, y que quienes nos vemos envueltos en las situaciones nos reclamamos por ello? Pero institucionalmente, y disculpe, debe haber un responsable. Sí, claro. Es decir, el Servicio Nacional de Salud o el Ministerio de Salud Exactamente. Pública. Ambas entidades. Están llamados. Lo que pasa con eso es lo mismo que mencionaba Kyoheidis al principio, que es un asunto de que lamentablemente en este país vale más lo que tú creaste como relación antes de que tu capacidad o tu capacitación. O sea, se supone que para ser gestor en el ámbito de salud hay que hacer una especialidad que dura 4 años. Gestor es el director. No solo director, sino ministro de salud pública, encargado regional, encargado... Tienes salubrista, tú tienes que tener especialidad en salud pública. No como la psicóloga que encontraron en esto. No. Y esa descarada que se sorprende. Ay, Dios mío. Cuando vienen a cuestionarla, ¿eh? Exacto. Mira, Pero una anécdota interesante, y es que, por ejemplo, hablando de que la gente no conoce cuáles son sus derechos de salud, importante mencionar, y es que cuando uno va como interno, preinterno, hasta como un voluntariado, tú le respondes a la gente haciéndole, por ejemplo, una sutura, y la gente quiere pagarte en un hospital, cuando ese servicio debe de ser brindado de manera gratuita, porque ya... A ti que lo suturaste, que te quiere pagar. Claro. A uno que como personal médico, no, mire ahí, agárrese de ahí, doctora. O sea, yo te estoy brindando un servicio por el cual ya tú pagaste como ciudadano de este país. O sea, tú no tienes por qué pagarme. Y ahí entonces menciono que el hecho de que la gente no comprenda, por no comprender, nos reclama. Y yo creo que ahí esa es la mayor carencia que nosotros tenemos en nuestro sistema de salud. Claro, la falta de reclamos, porque aunque los mecanismos estén, aunque tú tengas un director, un subdirector, un no sé qué, en todas las áreas, en todos los hospitales, tú no vas a tener respuesta porque nadie reclama, porque nadie, o sea, estamos tranquilos esperando a que el médico le dé la gana de resolver, o a que Dios baje de su trono y me venga a dar respuesta a mí, que no comprendo que debo de reclamar. Y entendería que el tema de carencias, por ejemplo, que veo menciona mucho de insumos médicos, es un tema de una mala inversión por parte de, en este caso, el Ministerio de Salud. Totalmente. ¿No? Porque es el Ministerio de Salud quien administra ese budget, ese... Y el Servicio Nacional de Salud. Sí, exacto. Entonces... Mira, ahí hay varias cosas importantes que mencionar. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que se trata mucho de la mala distribución de los recursos. Exacto. Porque yo creo que hay una cantidad considerable de recursos, pero están mal distribuidos, 1. Y 2, hay una mala orientación en cuanto a los mismos pacientes, a la población en general, porque se supone que la atención médica está dividida en renglones. Por ejemplo, cuando yo tengo una gripe, yo no tengo por qué ir a un hospital de tercer nivel. O sea, es un asunto de que nosotros no estamos enterados de que incluso para ser atendidos nosotros tenemos que pasar por ciertos parámetros. Por ejemplo, tú te sientes mal hoy, te duele la cabeza, tú no tienes por qué ir al Gotier, por ejemplo, en este caso. No, que ahora iré menos, sí, por culpa mía, pero está bien. Tranquila. El caso es que se supone que tú debes ir a una unidad de atención primaria. O sea, esos centros médicos chiquiticos que tú ves por ahí, que son comunidades, que están en comunidades. Que están bastante descuidados, que nadie va ahí porque entiende que ahí no hay de nada, porque nunca hay de nada, porque la gente como no va, entonces yo no tengo que suministrarle insumo porque sencillamente la gente no acude. Pero es precisamente por la falta de orientación. Totalmente. O sea, si yo no sé que ahí me están dando un servicio, yo no voy a acudir a ese servicio. Si, por ejemplo, yo me corto, un niño se corta, donde se supone que deben atenderlo primordialmente es en la unidad de atención primaria. Ahí se supone que deben estar todas las medidas necesarias para luego ser trasladado a un centro de atención de segundo nivel. Y si ahí no se le da las atenciones necesarias, pues ya pasa a uno de tercer nivel, como se supone que es el centro que ya hemos mencionado. Entonces, si se orienta mejor a la población, porque, por ejemplo, tenemos esos hospitales que están sobresaturados de pacientes, y es precisamente por eso. Un dolor de cabeza, que no se supone que debe ser atendido en un tercer nivel, está ahí.
una sutura que no se supone que debe ser atendida en un tercer nivel, está ahí. Pero también el paciente que viene descompensado, que se está muriendo, está ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si tenemos un personal cortito para una población tan ¿Y grande. el colegio médico? ¿No sería el colegio médico esa institución ideal de contrapeso para Reclamar. reclamar, y no solo reclamar, hacer una labor educativa que yo nunca he visto? Yo veo que constantemente están reclamando cosas y están en huelga y No, y demás. señores, paran el país esa gente. Yo quisiera saber, ¿esas huelgas son para promover o para llamar la atención del gobierno con esa problemática que ustedes exponen? O ¿O buscando simplemente buscando beneficios personales como los profesores? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es muy notable que en el momento en el que se propone un acuerdo paran las huelgas. O sea, no sé si ustedes se han fijado. Sí, y no por es ni supuesto. siquiera Me da que un se acuerdo llega ya. a un acuerdo, Algo es que que se se habla hace. de que vamos a Exactamente. llegar a un acuerdo. Esa Exactamente. promesa es lo que, no, vamos a volver, porque, o sea, yo digo que ese tipo de espacios debería de ser un poquito más firme en cuanto a la toma de decisiones. O sea, si nosotros vamos a tener un paro, es que todo el mundo se va a parar. Y entender su rol. Claro, entender y de su la rol. importancia que como sector salud nosotros tenemos. Sí, No, claro que es sí. simplemente paramos 3 días, un grupito y ya. Y entendemos que ahí ya nosotros hemos hecho ruido. Y yo creo que debe de ser un poquito más firme al momento de decir, vamos a parar, vamos a hacer una huelga, pero aquí se va a parar todo el mundo. Claro. A ver si no va a haber respuesta por parte de las autoridades pertinentes. Sí, mira, yo creo que en conclusión, Sí, claro. aquí está disparateando todo el mundo. Todo el mundo. Totalmente. Aquí está chachareando todo el mundazo. Totalmente. El Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, la ciudadanía por falta de información, Por supuesto. el colegio médico, que todavía no me he enterado nada que he hecho en su vida, o al menos en el siglo XXI. Y da mucha pena. Sí. Da mucha pena porque resulta en muertes, resulta es. en gente que sufre, en familias Totalmente. que sufren esas Claro que pérdidas. Y más allá de todo, en la dignidad de la gente. ¿No? Que no haya una puya, no sé cómo se dice, languetas, qué sé yo, en un hospital y que te vengan a hacer ese tema con una jeringa y que entonces no solamente termine el paciente expuesto, sino tú. Y eso es poco. Exacto, esa es una de las Y por poquitas culpa del cosas. Estado. Por culpa de- Eso sería Claro. una medida, Eso es una falta de administración. consecuencia de omisión. Es decir, porque tú estás enfermando gente. El Estado llamado a proporcionar salud está haciendo que otros se Puedan expongan para- a enfermedades fruto de su omisión. Y Entonces- que esos son los que se suponen que dan el servicio. O sea, Exacto. es como un asunto de tú, no hay manera, o sea, de justificar todo lo que está Claro. pasando, porque simplemente quien debe acudir a cumplir con su rol, a cumplir con su función, simplemente Claro. está... Entonces, yo creo que eso más que pena da vergüenza y Sí. ¿cómo se llama? Da muchos sentimientos encontrados. Sí. Les agradezco el tiempo de haber venido aquí de forma valiente, a decir las cosas como son. No todo el mundo entiendo que se atreve. Claro. Sí. Y de verdad les pido al público de Contraste que si le gustó este tipo de comentario, este tipo de interacción, nos deje saber en los comentarios. Mientras más comentarios haya, más gente chévere traemos. Mientras más me gusta le den, más gente chévere y valiente y que se atreva, traeremos. Así que los invitamos a eso, a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook como Contraste RD, @Contraste RD, y en WhatsApp. Ya Unirse a migramos la, unirse WhatsApp. a la comunidad. Ya te actualizaste. Sí, porque el ahorita Telegram ya no se usa. En la otra grabación estabas desfasado. Así es, así que de verdad les agradezco nuevamente por Sí, haber venido. gracias a ustedes. nuestro nuevo invitado David Sepúlveda, y espero que sigan con nosotros siempre aquí en Contraste, donde la realidad Es comparada.